Estimadas amigas y amigos de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, respondiendo a la invitación que nos han formulado, desde Casa África queremos hacerle llegar una serie de consideraciones sobre el fenómeno del COVID-19, cómo está impactando a la sociedad, a la economía y al quehacer en este inmenso continente africano vecino nuestro. Y he pensado, o mejor dicho, hemos pensado, que lo mejor para hacerles unas reflexiones sobre África y sobre la pandemia, quizás en efecto lo mejor que podríamos hacer sería utilizar referencias, apoyarnos en referencias de algunos intelectuales africanos y africanas. Intelectuales de los que hemos ido publicando sus reflexiones a través del blog de Casa África que se edita diariamente. Ellos y ellas, estos intelectuales africanos, son los que creo que mejor pueden darnos la medida de lo que está pasando en el continente. Y voy a empezar por la reflexión de una escritora keniana llamada Nanjala Nyabola, que tituló un texto que nos llamó la atención. Título que decía textualmente: África no está esperando a ser salvada del coronavirus. Nanjala citaba en un texto a Phil Graham, antiguo editor y presidente del The Washington Post, que una vez dijo que el periodismo es el primer borrador de la historia. Y continuaba Nanjala afirmando lo siguiente: cuando se trata de África, el primer borrador es una historia incompleta e inexacta de un continente siempre a la espera de salvación. Si es solo la primera historia lo que queda en el archivo, sin duda alguna se perderá la creatividad y la acción. Una gran cantidad de historias que explican la respuesta inicial de África a esta pandemia. Porque, queridas amigas y amigos, estoy convencido de que África nos ha dado en estos meses últimos, en este primer semestre de este año, una lección fundamental que no deberíamos olvidar nunca. Y mi temor, compartiendo con Nanjala el temor que ella ha manifestado, es que la lección que estamos recibiendo de África quede en el olvido. Me gustaría poner de manifiesto que al inicio de los primeros casos que se dieron, las proyecciones de Naciones Unidas, conscientes de la debilidad estructural de los sistemas sanitarios africanos, advirtieron claramente que el continente sería en cuestión de semanas, se convertiría en cuestión de semanas en el epicentro mundial de la pandemia. Sin embargo, no ha ocurrido así. Sin embargo, repito, los países africanos pusieron en marcha una pronta y contundente respuesta. Fíjense que el 70% de los países africanos adoptó de inmediato encierros sin haber superado muchos de ellos los 10 casos de infectados. Luego, esa pronta respuesta que pusieron en marcha, estimamos ha sido y ha constituido el principal de los factores que permiten constatar estos días, transcurridos casi medio año, que África no tiene actualmente, a mediados del año, finalizando el mes de junio, ni un 3% de los infectados oficiales del coronavirus en el planeta. Esta cifra, sin embargo, ya empieza a incrementarse. Y ahora sí, la preocupación por la rápida transmisión en los países africanos es muy seria y también preocupa a los organismos internacionales especializados. Y preocupa mucho la crisis económica que ya están sufriendo los países africanos. Precisamente sobre ello nos ha hablado el senegalés Felwine Sarr, autor de varias publicaciones editadas por Casa África, amigo de Casa África. Y Felwine Sarr, uno de los intelectuales con mayor prestigio del continente en estos momentos, afirmaba:
Aunque la situación del continente sea favorable, hay que predecirle una catástrofe. Cualquier cosa menos admitir que África logra hacer frente a la crisis del coronavirus. Actualmente el nuevo argumento es afirmar que quizás la catástrofe no se va a producir, pero moriremos de hambre por causa de la crisis económica. Repito, afirmaba Sarr, pero moriremos de hambre por causa de la crisis económica. Queridos amigos, nuestros vecinos africanos, ¿qué hicieron desde comienzos de año? Lo digo entrecomilladamente. Compraron tiempo e hicieron un titánico esfuerzo para prepararse y equipararse, pero no han podido hacerlo como esperaban. La verdad es que la arrogancia internacional ya había anunciado, como Naciones Unidas, el apocalipsis africano, representando a sus países como países incapaces de parar un virus que en ese mismo instante estaba arrasando en países avanzados y con los mejores sistemas sanitarios del mundo. Y la verdad es que el eterno estereotipo de esta África, condenada de antemano, solamente la condena real de esta pandemia, la del egoísmo, es la que le ha perjudicado. Y me refiero al egoísmo de los restantes países. Fíjense que más de 70 países de todo el mundo aprobaron medidas para prohibir la salida de sus fronteras de material sanitario para emplearlo en la lucha contra el virus. Es decir, 70 países cerraron sus fronteras y dijeron, no podemos venderles a los demás material sanitario. El resultado, pues, es que los países africanos se han quedado a la cola mundial de los compradores para adquirir mascarillas, para adquirir EPIs, para adquirir respiradores y sobre todo en la cola mundial para adquirir el material necesario para hacer los test fundamentales para con posterioridad llevar a cabo el contact tracing, algo en que África acumula una larga experiencia al trabajar como nadie, apoyados en redes comunitarias. Otra lección que nosotros, digamos, los europeos, debíamos ya haber aprendido hace años en entornos tan individualistas como el nuestro. Por suerte, esto empieza a tener solución. Los países africanos, a través de la Unión Africana, han articulado un gran sistema de compra conjunta con el que quieren poner solución a toda esta problemática. Es decir, la Unión Africana, frente al egoísmo internacional, salvo algunas excepciones entre las que tenemos la obligación de citar a la Unión Europea, y ante el silencio a las peticiones que desde la Unión Africana se hacen, solicitando condonar o suavizar el pago de sus deudas externas, los países africanos, liderados por una cada vez más relevante, e insisto, Unión Africana, no se han presentado como víctimas. El dinamismo, creatividad en campos como la ciencia y la tecnología, la cooperación y la lucha de instituciones y de la sociedad civil africana para afrontar estos momentos tan complicados son otras lecciones más de las que tenemos que sacar muchísimas cosas que aprender. Repito, el dinamismo, creatividad en campos como la ciencia y la tecnología, la cooperación y la desaparición de luchas entre instituciones y la actitud positiva de la sociedad civil africana nos han dado una lección al mundo entero. Y es cierto que la respuesta inicial ha sido muy positiva, pero también lo es el hecho de que la pandemia actualmente, y repito, a finales de este mes de junio, está creciendo sin prisa, pero sin pausa en el continente. Los países han tenido que levantar
los duros confinamientos por una cuestión económica, incluso sabiendo que subiría el número de casos. Nuestra visión del confinamiento, la capacidad de quedarse en casa y trabajar, como ocurre en Europa y en España, o el disponer de ayuda si la empresa tiene que parar la actividad, es muy diferente a la realidad de los africanos y las africanas. En el continente africano, el 80% de la economía es informal y la gente tiene que salir a la calle a buscarse la vida cada día. Y así lo expresaba de manera impactante el famoso intelectual Achille Mbembe. La supervivencia, afirmaba Mbembe, no se consigue a través del aislamiento físico, sino en el cuerpo a cuerpo. En estas condiciones, la inmovilización forzada no solo es similar a una condena, sino que también pone en situación de riesgo a gran parte de la población cuyas fracciones más pobres avanzan sin red en una situación en la que nadie se hace cargo de ellas y ni siquiera ellas pueden cuidar de sí mismas. Y queridas amigas y amigos, perdonen que quizás adopte un tono un poquitín más trágico, pero no tengo dudas de que la COVID-19 es solo un aviso. Algunos lo han calificado como un entrante, digamos, una aparición, una enseña, un símbolo de un mundo nuevo que nos espera si los países industrializados siguen empeñados en no afrontar con audacia y decisión el freno, y lo digo en mayúsculas, el freno al cambio climático. Y de nuevo, echo mano de una cita de nuestro amigo, el senegalés Felwine Sarr. Él afirmaba también: esta crisis es la crisis del antropoceno. Sabemos que es el resultado de nuestro modo de vida, de la devastación de la biodiversidad y de la reducción del hábitat natural de las especies no humanas. Nadie se librará, afirmaba Felwine Sarr, de los efectos de una crisis climática de gran magnitud. La pandemia nos muestra la extrema necesidad de cambiar nuestra relación con la ecología, con el sobreconsumo y con los excesos económicos e industriales. Y les digo modestamente, coincido plenamente con su afirmación. Los coronavirus son productos de la agresión a la biodiversidad del planeta. Un planeta cada vez más contaminado y que precisamente golpea con más insistencia al continente africano. Continente que menos ha aportado contaminación a este fenómeno que afecta al globo terráqueo, el del calentamiento global, consecuencia del efecto invernadero. Creo que la pregunta que nos ronda aquí, y la pertinente pregunta, es la de que si después de esta bofetada de realidad que nos está dando el virus y sabiendo lo que nos espera con la alarma climática, debemos preguntarnos con interrogantes. ¿Seremos capaces los humanos de volver a ponernos en el centro de nuestras políticas? ¿Entenderemos de una vez que cuidar el planeta es cuidarnos a nosotros mismos? Y me sigo preguntando, ¿seremos capaces de sentarnos en torno al árbol de la palabra, como nos enseñaron los ancianos en África, para poner en común nuestros problemas y encontrar el camino en el que juntos ganemos todos los seres humanos? Y precisamente al respecto me viene a la memoria frases o intervenciones de otros intelectuales africanos. Y uno de ellos, Boubacar
Boris Diop, pensador senegalés, escribía lo siguiente, y lo reproduzco. Mi profunda convicción es que esta pandemia será el canto del cisne de una cierta idea de la globalización. Me refiero a esta imagen ideal de globalización feliz, casi divertida. Pero sin duda, y aquí reside la paradoja, esta pandemia es también el efecto más globalizado de todos los tiempos. Hasta la fecha había una línea claramente divisoria entre lo cercano y lo lejano. Ahora nada es lejano. Y en esto coincido con este pensador senegalés Boris Diop. Con la COVID-19 ya no hay cercano o lejano. Con la COVID-19 todo está ahí. La reflexión final a la que quiero llegar es que uno de los grandes fracasos de la humanidad en esta pandemia no ha sido el ver que sin solución en África, esta pandemia no tiene solución global. Recuerdo responsables institucionales tan relevantes como el español Josep Borrell o como el propio presidente del gobierno de España, señor Sánchez, han afirmado que sin resolver, sin ayudar al continente africano, no hay solución. En suma, queridos amigos, estas son una serie de reflexiones que, sumadas a las que otros centenares de miles de personas en otros medios y en otros foros están llevando a cabo, yo estimo que nos van a poner ilusionadamente en una línea de combate intelectual, de tomas de decisiones en los foros internacionales, con el objeto de reducir cada vez más el índice de riesgo que nos amenaza. Nada más, muchas gracias y un fuerte abrazo a todas y a todos.